Gracias. Lo único, yo soy un poco movediza con mi cuerpo, así que me es difícil quedarme sentada. Así que me voy a mover un poquito, ¿sí? Bueno, yo voy a hablar... Bueno, lo primero me presento. Claro. Mi nombre es Natalia González Añudo. Trabajo, bueno, soy antropóloga social y cultural y muy especialmente trabajo con el área de ecología humana, ¿sí? Una de las cosas, mi relación con el mundo, bueno, es que a mí me cuesta ya decir el mundo natural, mi relación con esta parte de sostenibilidad lleva aproximadamente 20 años, he trabajado con distintos proyectos y bueno, hoy les voy a presentar uno de mis proyectos como que me ha roto el corazón directamente y que tiene mucho que ver con lo que justamente Conchi ha introducido, ¿sí? Bueno, ha hablado. Quería decir dos cositas, porque claro, yo tengo la idea yo utilizo mucho el área de economía afectiva, ese concepto, y etnografía del sentir, que es algo que yo vengo trabajando desde hace aproximadamente 10 años. Es un ensayo que voy haciendo, una exploración, que voy y que vengo. Y cuando yo hablo de economías afectivas tiene que ver con la idea de dónde yo estoy utilizando mi fuerza, dónde yo estoy utilizando mi tiempo, en qué proyectos, ¿no? Yo me responsabilizo y también obtengo, podríamos decir, un feedback económico, ¿sí? Es decir, a mí yo soy muy peleona con el tema de los dineritos, ¿no? Yo siempre digo los dineritos, y esto tiene que ver con eso, con esa economía afectiva, ¿sí? Y luego, etnografías del sentir es algo que yo vengo explorando en relación a el uso de la etnografía vinculada a la sensibilidad, ¿sí? Y por eso yo llamo, de momento podríamos decir, un título, una categoría, una forma entre corchetes, ¿sí? Todavía está ahí flotando. Bien. Bueno, este es mi lugar. Yo cuando veo esta foto es una foto, obviamente, una foto que me da en el corazón. En el año 2018 yo venía trabajando, después les voy a mostrar algunas imágenes, yo venía trabajando con un grupo, con varios grupos, con muchos grupos, aproximadamente 400 personas han sido, en el área del litoral argentino, ¿sí? El área del litoral argentino es el área que está, digamos, llevada por lo que es el río Paraná y el río Uruguay, ¿sí? Toda esa área que corresponde normalmente a las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Pero yo estaba viviendo por aquel entonces, yo he vivido 10 años, yo de origen soy argentina y tengo mi vida entre Argentina y España, ¿sí? Y yo en ese momento yo y mi familia estábamos viviendo en Rosario durante 10 años y Rosario es la segunda ciudad más importante de Argentina en cuanto a lo que es producción y en cuanto a lo que es el número de habitantes, y se destaca fundamentalmente por ser la capital sojera. Sí, es el área de extracción, de producción de soja. Argentina es uno de los productores mundiales de soja y nosotros le compramos a China el glifosato. ¿Sí? Tenemos convenio con China para comprar glifosato justamente. Entonces, todas las comunidades del área han sido rociadas por el glifosato. Entonces, tenemos varias poblaciones en el área de la capital sojera donde justamente ha sido, su salud se vio afectada y con la muerte y todo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay un ícono que es la planta de amaranto,
¿sí? Porque justamente el cultivar el amaranto es el área de resistencia hacia el cultivo sojero, ¿sí? Entonces, también allí hay toda una cuestión. Bueno, en el 2018 yo venía trabajando con estos grupos de mujeres, veníamos trabajando en el área de Rosario. Yo vengo del mundo corporal, por lo tanto el mundo corporal es un mundo de la sensibilidad, es un mundo epidérmico, es un mundo del movimiento, es un mundo imaginario, en donde justamente trabajábamos muchos, digamos, el movimiento del cuerpo a partir justamente de la imagen, ¿no? de la imagen introspectiva, para ir sensibilizando los diferentes aspectos, diferentes prácticas, diferentes corporalidades, diferentes narrativas, que es el área a la que yo estaba vinculada en términos de investigación y de acción, ¿no? También. Y en el año 2018, una asociación civil ubicada en Victoria. Victoria es una población que está cruzando, o sea, Rosario está aquí, y luego hay un puente que se llama Rosario Victoria, que nos lleva a Victoria, atravesando 150 islas del delta medio del Paraná, ¿sí? Entonces, digamos que está muy cerquita. Para nosotros esas distancias, 100 kilómetros, es cerca, ¿sí? Entonces, podríamos decir que entre Rosario y Victoria, pues hay un puente siempre de comunicación muy, muy fluida. Ya ven que los puentes es algo que está ubicado en todas las ciudades del litoral argentino. Entonces ellas venían trabajando con un proyecto, una convocatoria abierta, que era Imaginarios del Río. Era una convocatoria abierta a artistas, y de repente yo venía trabajando con metodologías vinculadas con procesos artísticos. Yo, antes de ser antropóloga, he hecho la carrera de artes del teatro, aunque la tenía totalmente desestimada, o sea, fue algo que no estuvo en mi vida, ¿no? Y seguí con otras cuestiones en mi vida. Y bueno, y la cuestión es que la convocatoria, se las voy a leer, muy bonita. Yo ahora voy a hacer un par de lecturas porque me es importante, dado que todo esto desemboca en una publicación colectiva y también desemboca en una presentación colectiva en la Casa de Paraná el día 29 de febrero de 2020. Es decir, desde que tuvimos en 2018 la expedición hasta el 2020, todo este grupo siguió desde sus diferentes disciplinas, pensando, reflexionando, y nos íbamos encontrando en diferentes puntos del país para seguir trabajando todo lo que había pasado. Porque en ese momento que hicimos esta expedición, que ahora os voy a contar, no tuvimos ni idea lo que había pasado. Necesitamos decantarlo luego. Entonces os voy a contar la convocatoria. La convocatoria decía, ¿por qué? ¿Por qué esta convocatoria? Decía, porque nos decimos habitantes nómadas de la cuenca del Plata-Paraná, una red de ríos y arroyos de hermosa toponimia guaraní que describe cualidades de cada curso de agua. Agua como elemento estructural de nuestro territorio, entendiendo el agua como lugar de la historia de los territorios, cargado de sentido simbólico, fundante del territorio cultural en cuestión. Se trata de redotar al agua de su aspecto simbólico, que pierde en su construcción moderna como H2O, agua universal, incolora, inodora, insípida. El agua marrón del Paraná, que arma y desarma lugares por donde entran y salen migrantes de todo tipo y especies. Quizás allí resida una clave de nuestra identidad mestiza, un territorio inestable que construye identidades en tránsito permanente, identidad y territorio como una relación compleja, que intenta soportar la continua situación de inestabilidad y tránsito. ¿Quiénes? Pues aquí venía la cuestión. Investigadoras, hacecosas, estudiantes, artistas, profesionales,
creadores, artesanos, comuneras, científicas, agentes de cultura en general, capaces de poner en acción un proyecto cultural de raíz comunitaria, andamiaje para la constitución de una plataforma estético-ciudadana. Claro, cuando yo leí esto dije, quiero estar ahí. Y fui seleccionada dentro de las 16 personas que conformamos el grupo de Imaginarios de Río. Esta foto es muy significativa porque no sé si ustedes ven que hay una diferencia de color entre esta parte y esta parte. Esta parte es, fijaros aquí, que nosotros estamos todos arrodillados porque nos llega aquí el agua, ¿sí? Pero a partir de esta franja hacia atrás es un abismo. Entonces cuando nos sacamos esta foto, que en ese momento no la teníamos bien situada, nos sacamos esta foto, teníamos detrás a un salvavidas con un silbato. Y cada vez que nosotros hacíamos así, nos pitaba. Y entonces nosotros íbamos haciendo así hasta que se enfadó y dice, como alguien se caiga ahí, yo no lo rescato. Y entonces dijimos, bueno, hasta aquí. Y ahí nos sacamos la foto, esta foto que cada vez que yo doy esta ponencia, miren, me parecen turistas, ¿no? Pero si la contrastamos con esta otra foto, nosotras estamos ubicadas justo en esta área. Esta área es donde nosotras nos sacamos la foto. ¿Por qué es este abismo? Porque por aquí, que es el río Paraná, a la altura de Corrientes, pasan embarcaciones todo el tiempo de buques que llevan y traen mercancía a los diferentes países, ¿sí? Tanto Argentina como Brasil, como Paraguay, como Uruguay también, ¿sí? Pero bueno, por ahí no, pero Uruguay es el otro río. ¿Esto qué quiere decir? Que este río va calando la orilla y se va formando el abismo, ¿sí? Entonces, esta zona es una zona céntrica de Corrientes. Es como, no sé dónde viven ustedes, pero yo he vivido muchos años en La Coruña. Es como la playa de Riazor y el Orsán. Sí, es igual. Está en pleno centro, todos podemos ir a disfrutarlas. Bajas de tu casa y te pones en él. Lo mismo. Pero aquí dice no habilitada. Y aquí está este puente que une la zona de Barranqueras. ¿Y por qué? Barranqueras es una población muy, digamos, ¿cómo se identifica? Porque aquí hay una fábrica, una ex fábrica en realidad, ¿sí? No me acuerdo de qué ya, pero este es el puente que une ambas orillas, ¿sí? Y en Barranqueras es una zona también de isla. Y aquí tenemos el puente y aquí tenemos la gente. Ese día hacían 40 grados de calor. ¿Y dónde está la gente? Pues debajo del puente, en la sombra, y si pueden ver bien, aquí tienen unas, bueno, juegos, bidones de agua, la orillita, ¿sí? Pero no pueden bañarse. Y entonces nosotros fuimos y nos bañamos, obviamente. Y entonces, dentro de la exposición, una de las acciones de pegatinas que hicieron mis compañeras fue que no te roben el río, ¿sí? Bueno, ahora contarles que esta expedición recorrió, voy a cambiar de... Perdón. Sí. No acabo de entender. ¿Por qué uno se puede bañar? ¿Por las corrientes o porque...? El abismo. Te caes, hay corrientes y te absorbe. Vale. Sí, esa corriente que te absorbe se llama en el litoral argentino el remanso. El remanso es como un remolino y hay muchos ahogamientos por ese tema. Bien, esta era la propuesta a nivel territorial, ¿sí? Se utilizó un mapa de 1600, que es uno de los mapas primeros que se realizaron en las épocas de las llegadas a nivel expediciones que exploraban el territorio para ver los recursos que había. Y entonces la mayoría de los mapas de Sudamérica
son mapas que están cargados de cosas, de recursos, justamente para ser explotados en ese momento, ¿sí? Entonces, este es un mapa que ahora se los voy a leer, y la expedición proponía trabajar desde Victoria, ir hasta Paraná, de Paraná a Resistencia, de Resistencia a Corrientes, de Corrientes a Posadas. El Dorado sería nuestro punto más fuerte, o sea, más alto, y bajar nuevamente por el río Uruguay. Aquí está el río Paraná y aquí está el río Uruguay. El río Uruguay tiene las mismas problemáticas que el Paraná, ¿sí? Es decir, a nivel buques, todo, contaminación, etc. Cuando llegamos y nos presentamos en Victoria, había 17 proyectos artísticos o de investigación completamente distintos. Cuando llegamos a Resistencia, que fue en el mismo día, cubrimos una distancia en minibús de 900 kilómetros. Cuando llegamos a Resistencia eran las 10 de la noche. Yo recuerdo llegar y irme a dormir, levantarme a las 3 de la mañana, ponerme en el lugar donde estaba durmiendo, mirar a mis alrededores, y todo lo que yo había planeado se me había ido completamente abajo, se me había caído. O sea, ya no tenía proyecto. Pero no solamente me pasaba a mí, que en ese momento nadie lo decía, pero le pasó a todas. En todos los proyectos tuvimos realmente un trastocamiento muy severo de nuestra idea inicial a donde habíamos llegado, y ahí en realidad empezaba el viaje. El viaje pretendía trabajar con todas las comunidades, o con varias comunidades que se habían presentado también a la convocatoria, de grupos vinculados a lo que es cultura viva comunitaria, ¿sí? Específicamente cultura viva comunitaria del litoral argentino. Y a la vez con varias entidades locales vinculadas a lo que es administración y gobierno. Y entonces nosotros íbamos hablando con diferentes comunidades, y cada una de esas comunidades nos daba un relato completamente distinto o muy diverso, ¿no? Esta cosa que decía Conchi, una diversidad de acciones, una diversidad de propuestas administrativas, una diversidad de proyectos para mejorar el área. Escuchábamos, simplemente escuchábamos, y a medida que íbamos avanzando de ciudad en ciudad, cada vez nos íbamos afectando más y más, ¿no? Entonces ya realmente nuestros proyectos se vieron seriamente trastocados, ¿no? Les voy a contar un poquito de dónde yo venía. Yo venía de trabajar una idea que llamé bioitinerario corporal, ¿no? Como les dije, yo vengo del cuerpo, vengo de la sensibilización, y yo había puesto bioitinerario corporal y su entorno vital. Yo estaba trabajando con grupos de mujeres que, bueno, de una manera voluntaria trabajábamos con una propuesta de arte y terapia vinculada con trabajar la sensibilidad en lo corporal y trabajar algunos relatos vinculados a esas narrativas más amplias. Y bueno, utilicé el collage, utilicé diferentes, esto es un pliego tamaño cuerpo, se utilizan muchos ejes temáticos y muchas maneras de abordar esta cuestión, y luego hacíamos una edición y una puesta en común, etc. Este trabajo fue precioso, ¿no? Estuvimos trabajando durante 2 años, y yo de repente encontré que me sentía entre 4 paredes y que estaba pasando cosas, relatos muy sensibles, muy afectados, y yo empecé a salir del cuerpo y a empezar a problematizar el espacio. Esas fue justamente las categorías. Al ser antropóloga, obviamente tenía que buscar categorías que me vincularan con esta relación, ¿no? Entonces trabajé lo que es
cuerpo, espacio e intersubjetividad. ¿Sí? Trabajé también con el área de humano y no humano, pero esa categoría en antropología la hemos desarmado, ¿sí? Mediante diferentes autores que, digamos, yo ya no tenemos esa confrontación, ¿no? Bien. Y terminé aquí, ¿no? Esto es lo que me pasó al salir de paseo, al llevar mi itinerario corporal y su entorno vital de paseo, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a Resistencia, yo ya sabía que mi proyecto de vincular, de hablar sobre las bioitinerancias, de hablar sobre el humano, sobre lo no humano, sobre el espacio y el cuerpo, era imposible. En ese contexto no era posible. Entonces, yo me quedé a un nivel de escucha, ¿sí? Y ahí fue cuando saqué mi antropóloga. Dije, bueno, no sé lo que voy a hacer, pero yo me voy a dejar llevar por toda esta coctelera. Yo la llamé coctelera, ¿no? Por esta coctelera, y voy a ir tirando cosas. Yo había llevado solamente un libro y mi móvil. Y recuerdo que el secretario de Cultura y Turismo, que era el que había financiado este proyecto, se acercó a mí y me dijo, tú no has traído nada. Digo, me he traído a mí misma. Y dice, ya, pero no has traído cámara, no has traído cosas. Todos mis compañeros habían traído equipos, ¿no? Habían traído música, bueno, instrumentos, yo nada. Y entonces ahí me sentí fatal. Sentí que me sentí afectada terriblemente. Hoy cuando te vi a ti con el papelito, dije, me siento en casa. Me sentí afectada completamente, insegura, y comencé a tirarme para atrás. Dije, bueno, yo de aquí creo que me tomo el próximo bus, me vuelvo a mi casa y ya me quedo en mi casa tan tranquila en mis cuatro paredes, porque no. La he pifiado, ¿no? Que como dicen en Argentina. Y entonces, cuando llegó, tuvimos en Posadas, de repente se larga a llover muy fuertemente. Yo salgo con mis compañeras que iban a grabar diferentes paisajes sonoros en la ciudad. Yo salgo con ellas y con un estado de ira enorme, de enfado terrible conmigo misma, de que no había hecho los deberes como correspondía. Y cuando llegué al puente fronterizo de Posadas Encarnación, nos encontramos con Gendarmería, que nos prohibieron el paso porque justo ahí estaban haciendo un parque muy bonito y etc. Y yo ahí me agarró ya la destrucción total, ¿no? Y dije unas palabrotas, en plan, iros a la... Y entonces me fui a despejar mi mente, porque ya me volvía. Y ahí saqué el móvil y empecé a sacar fotografías. La primera fotografía que saqué fue esta. Esta era el área encharcada de la frontera. La segunda que saqué fue esta. De repente saqué vías. Digo, ¿qué hacen estas vías aquí? O sea, es como... Y saqué las vías. Y de repente saqué parte del parque que habían hecho, el hormigón sobre el césped. Bueno, el césped en realidad hackeando el hormigón. Y bueno, ahí esta es otra imagen de otro puesto fronterizo. Y luego cuando volvía caminando saqué también estas imágenes, y era de un colectivo que se llama Muros de Amor, Locura y Muerte. Y ahí me quedé. Continuamos el viaje al Dorado, y en el Dorado me encontré una ciudad de 100 años, nada más, que estaba festejando su centenario, que nos invitan las autoridades locales a un museo etnográfico que hay en la ciudad. Y cuando llegamos a la ciudad me encontré con dibujos a este nivel, dibujos muy cerrados,
todo me parecía muy traumático. Yo venía de trabajar el trauma en los cuerpos, yo veía, hay algo que a mí me estaba cargando y no lo sabía, pero también me estaba pasando a todas mis compañeras, ¿no? Y en un momento, Soledad Ferrería, que es la curadora de este proyecto, me pregunta: Natalia, ¿qué opinas? No, mira, me está dando una claustrofobia, yo no puedo opinar nada. Digo, me voy. Y ahí nos enteramos que en el jardín enterraban a las mujeres. ¿Por qué? Porque el fundador del Dorado era de origen austríaco y había llevado a sus congéneres invitados hacía 100 años atrás, por todos los recursos que tenía el área, los había convocado engañados, porque les había mostrado unas postales del sur de Argentina donde había pinos. Y cuando tú llegas a la selva misionera, no hay pinos, hay jungla, ¿sí? Es una selva, la selva misionera, sí, la selva paranaense, en realidad se llama. Y entonces estas personas habían viajado hasta ahí con sus maletas, sus hijos, sus mujeres, todo, y llegaban a un lugar donde habitaban, digamos, pueblos originarios vinculados a la selva, que sufrieron un shock cultural muy importante. Y las mujeres se suicidaron. Sí, entonces, ahí ya, ¡pum!, me empezó a cerrar todo, ¿sí? Y cuando estuve a punto de destruir estas fotos en mi móvil, Soledad me dijo: Natalia, muéstrame esas fotografías. Y yo fui y le mostré. Me dice: no elimines ningún archivo. No, vale, yo no elimino ningún archivo. Estaba así, a mansalva destructiva, porque no quería ver absolutamente nada. No te quería tener ni un registro de esto. Y finalmente, mis bioitinerancias fueron el hilo conductor del libro y luego de lo que va a ser la, ¿cómo se llama? La exposición, ¿no?, que finalmente se hace. Bueno, quería rescatar un poco, porque parte de mi trabajo ha sido, aparte de, hablando de empatía, ¿no?, y de resiliencia, seguramente, fijaros cómo, ¿no?, en mi sensibilidad y en la sensibilidad abierta a la escucha, todo eso fue decantando, ¿no? Entonces, os voy a leer algunos pasajes del libro, ¿sí? Primero quiero comentarles que también, bueno, esta es una imagen que no les mostré, que va a ser el prólogo de Raquel Minetti, Raquel Minetti es una pensadora, artista del área, y bueno, esta es parte de habitantes del área del Paraná, donde, bueno, son pescadores, tienen esa comunión con el mundo, ¿no? Que hay que tener en cuenta que en esa área casi todas las poblaciones vinculadas a la pesca han sido marginadas hacia el interior de las ciudades, ¿sí? Y han perdido la orilla, que esta es otra cuestión, ¿sí? Aparte, la orilla, lo que no les conté es que en las ciudades portuarias de Argentina, el tren, aquí, de ahí la imagen de las vías, el tren fue el que ha llevado también las mercancías. Y no solamente las mercancías, sino sabemos, como desde la antropología, que todas las vías de comercio también son vías de trata, ¿sí? Entonces ese es un punto muy importante. Normalmente se usan las mismas vías. Bueno, os voy a leer el prólogo de Raquel Minetti sobre el libro de Imaginarios del Río, que dice: crecí en el medio de un campo llano, muy cerca del Cululú, un arroyo breve que se sale de su cauce con cada lluvia, donde aprendimos con mis hermanos a nadar y a pescar. Desde chica me pregunté sobre los misterios de esa corriente de agua y soñaba y temía no poder salir nunca de ella. Llevé mi panza durante los meses de gestación de mi primer hijo
a flotar diariamente en las aguas de la Setúbal, y fue en el Ubayay donde mis 3 críos aprendieron a amar el río Paco. En esos lugares hice amigos y aprendí a pensar como gente de la costa, muy lejos del pensamiento de aquellos de campo adentro. El Paraná aumentó mi goce por el agua marrón. Meterme en esas corrientes movilizaba todas mis fantasías. El diálogo con el barro al modelarlo, la densidad del agua, generan en mi cuerpo un estado de plenitud que me lleva a lugares inexplorados y me transforma en un habitante del lugar. Natalia González Añudo escribe en el libro Imaginario: habitamos algo cuando nos atrae su misterio y depositamos en él parte del nuestro. No sé cuánto me queda de tiempo. 5 minutos. ¡Ah! 7. Vale. Bueno, en sí te hago muchas cosas. Bueno, les quería decir que cada una de estas bioitinerancias que yo hice, digamos que tomé las imágenes según mi estado, según mis emociones, yo las iba transformando con el filtro de la cámara. Sí, esta es la exposición que hicimos en Paraná, pero los relatos que yo tomé en las bioitinerancias es un collage también de las escuchas que yo hice durante el viaje. Así que me gustaría pues tal vez terminar con esto y luego darles un cierre y ya, ¿sí? En la bioitinerancia las asocié a lo que llamé los microrelatos, ¿sí? Así que les voy a leer este sobre los muros de amor, locura y muerte, que dice: no encuentro mis formas habituales de encarnar el mundo sensible y desplegarlo. Todo es rápido, intenso, impreciso. Los fragmentos son retazos a ensamblar por los sentidos. El agua en el cuerpo, los sueños en el agua como memoria. Este lugar es un sueño, querer estar y participar, amar las creaciones colectivas. Vos te lo creés porque es así. La muerte no puede si hay historia. Y ahora voy a leer si va a hacerlo todo apurado. Voy a leer el microrelato, ¿sí?, de mis fragmentos, de mis mapas afectivos. Las fronteras obligan a realizar un ejercicio minucioso de la experiencia. Tanto silencia como tanto dicen, violentamente neutras, silenciosas mediadoras de la inmediatez. Encontré unas semillas de jacarandá, dancé a través de su piel secretamente. Las orillas se difuminan, se cantan, se remueven, se cruzan. Encuentro transiciones y texturas. Carnaval, silencio. Y quería terminar un poco con esto y contarles que, bueno, que para mí el punto de apoyo y realmente lo que me ha sacado adelante, yo después de esta expedición me enfermé, estuve 2 meses en una cama sin poder salir y yo quiero decirles que fueron mis compañeros, compañeras y sobre todo las comunidades que viven ahí las que fueron dándome y dándonos a todo el grupo las claves para poder sobrevivir o vivir en esos territorios, ¿sí? El misterio es nuestro. Habitamos aquello que nos llama, no lo decidimos previamente, es algo que simplemente sucede, como agarrar un libro que nos guste. A veces estamos guiados o tenemos referencias, pero lo cierto es que habitar sucede. Es una relación, no necesariamente espacial u ocupacional, sino imaginaria y emocional. Habitamos algo cuando nos atrae su misterio y depositamos en él parte del nuestro. La relación es asimétrica, porque la sensación es que lo que habitamos conoce su misterio y el nuestro. Incluso muchas veces buscamos en esas relaciones respuesta a nuestras incógnitas. Buscamos en lo habitado certezas afectivas. Sentimos que podemos ser nosotras, enteras, con lo que todavía no sabemos y tal vez no vayamos a saber nunca. Habitar, a diferencia de conquistar,
es asumirse débil, emocional y perdido. Gracias.